esfuerzos por obtener salvación espiritual, las entidades demoníacas lo siguen incluso dentro de la iglesia, acompañándolo y sentándose a su lado durante la misa. Esto demuestra que... Espero te guste mucho el video. En el corazón de México, un hombre cruzó una línea que pocos se atreven a imaginar. Josué Velázquez, un joven desesperado por escapar de la pobreza, vendió su alma a un poderoso demonio en búsqueda de riqueza y poder. Lo que siguió fue una espiral de oscuridad que lo sumergió en un tormento constante. Hoy, Josué comparte su inquietante historia en entrevistas, revelando los escalofriantes encuentros con entidades que aún lo atormentan. Su experiencia, narrada por primera vez en 1998, ha dejado una marca indeleble en el mundo de lo paranormal en México. Prepárate para adentrarte en una historia aterradora, una experiencia escalofriante que, sin duda, te hará cuestionar la realidad que creías conocer. El pacto de Josué con un demonio. Josué Velázquez, un joven mexicano proveniente de una familia con grandes problemas económicos, se encontraba desesperado por escapar de su situación. Influenciado por la literatura esotérica y la información sobre magia negra, Josué comenzó a investigar y a visitar brujos en busca de poder y riqueza. Motivado por su anhelo de éxito, decidió hacer un pacto con un demonio. Para llevar a cabo este acuerdo, se sumergió en el estudio de rituales oscuros y prácticas de magia negra, con la esperanza de cambiar su destino y obtener la vida que siempre deseó. Josué ha narrado que al estudiar y buscar poder en ese entonces, se encontró con información sobre un demonio llamado Lucífugo Rofocale y decidió hacer un pacto con esta entidad. La elección de este demonio en particular es significativa porque en la tradición esotérica, Lucífugo es conocido por su capacidad de conceder riquezas y poder a cambio de la lealtad y el alma de quien lo invoca. Josué ha detallado que el pacto incluía una serie de rituales oscuros, entre los que se encontraban sacrificios y ofrendas que debían ser realizados en lugares específicos y bajo ciertas condiciones, pero que él tenía la creencia de que Lucífugo Rofocale podía otorgarle los poderes que deseaba, sin las limitaciones o los riesgos de un pacto directo con Satanás. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que había cometido un grave error. Pero, ¿quién es Lucífugo Rofocale? Según algunas fuentes esotéricas, Lucífugo es considerado uno de los principales demonios bajo el mando de Lucifer. Su nombre proviene del latín Lucifugus, que significa el que huye de la luz, y se le atribuye la capacidad de conceder favores materiales y poder a quienes establecen pactos con él. Lucífugo se considera un demonio que puede proporcionar riquezas, influencia y éxito a cambio de un alto precio, a menudo involucrando sacrificios o actos de magia negra. En la jerarquía infernal, Lucífugo Rofocale es a menudo descrito como el primer ministro de Lucifer, lo que implica que tiene una posición de gran poder y autoridad en el inframundo. Su rol, según la demonología, incluye la supervisión de los pactos demoníacos y la tentación de los humanos hacia la maldad. El anillo del rey Salomón como parte del sello. El anillo de Salomón, también conocido como el anillo del rey Salomón, es un símbolo poderoso en la magia y el ocultismo. Según la tradición esotérica, este anillo está asociado con el rey Salomón, una figura bíblica conocida por su sabiduría y por tener control sobre espíritus y demonios. En la alquimia y la magia ceremonial, el anillo se considera un talismán que otorga poder y autoridad sobre entidades sobrenaturales. Josué Velázquez ha mencionado en sus entrevistas que él poseía el anillo del rey Salomón como parte de su pacto con el demonio. Este anillo le permitió ejercer control sobre las entidades que invocó, otorgándole el poder que buscaba. Las consecuencias del pacto. Uno de los aspectos más oscuros y perturbadores del relato de Josué Velázquez es su afirmación de que, para sellar su pacto con Lucífugo Rofocale, se vio obligado a entregar la vida de su abuela. Este acto es mencionado por Josué como uno de los momentos más desgarradores y condenatorios de su vida, y representa el punto sin retorno en su descenso hacia lo demoníaco. Según Josué,
el pacto con Lucífugo Rofocale requería un sacrificio significativo, y la elección de su abuela fue tanto una demanda de la entidad como una decisión de Josué para demostrar su compromiso total con el pacto. Tras este acto devastador, al principio, Josué comenzó a notar los efectos del pacto. Ganó dinero, éxito y poder, tal como lo había deseado. Pero lo que parecía una bendición, pronto se convirtió en una gran maldición para él. Josué ha afirmado que, después de llevar a cabo el sacrificio, comenzó a experimentar una fuerte actividad paranormal a su alrededor. Este acto de sacrificio, que debía sellar el pacto y garantizarle poder, en cambio, pareció abrir las puertas a un infierno personal del cual Josué no podía escapar. Relató que comenzó a ser perseguido por sombras y figuras oscuras que lo atormentaban constantemente. Estas entidades le hablaban, lo amenazaban y lo asediaban, lo que lo llevó a vivir en un estado constante de terror. Una de las partes más impactantes de su relato es que ha descrito cómo estas entidades llegaron a lastimar a sus seres queridos, quienes también empezaron a experimentar fenómenos paranormales y agresiones físicas inexplicables. Josué ha detallado cómo se veía a sí mismo, sumergido en un mundo de pesadillas, con episodios de parálisis de sueño, visiones y la sensación de estar siendo arrastrado al infierno. Impacto en la cultura popular. La historia de Josué Velázquez se ha convertido en una leyenda urbana en México y ha sido objeto de análisis en diversos programas de televisión, documentales y libros sobre lo paranormal. Su relato, que fue contado por primera vez en 1998 en La Mano Peluda, un popular programa de radio mexicano que explora los fenómenos paranormales y permite a los oyentes compartir sus experiencias, es considerado uno de los más perturbadores en la historia del programa. La presencia de Josué en el programa ha generado intensos debates sobre la veracidad de los fenómenos sobrenaturales y ha capturado la atención de quienes buscan entender lo inexplicable. Además, la historia tomó un giro aún más siniestro cuando, en 2011, varios miembros del equipo del programa mexicano Extranormal vivieron extraños incidentes. Un camarógrafo tuvo que ser llevado de emergencias para ser intervenido quirúrgicamente. Un reportero tuvo un accidente grave y finalmente, Juan Ramón Sáenz, el conductor de La Mano Peluda, que había entrevistado a Josué en varias ocasiones, tristemente falleció de una manera muy imprevista. Su fallecimiento generó especulaciones sobre una posible maldición vinculada al caso de Josué, especialmente dado el impacto y la controversia que rodearon sus apariciones en el programa. Sin embargo, no existen pruebas concluyentes que respalden estas especulaciones. Rompiendo el pacto de manera unilateral. Josué ha explicado que tras años de sufrimiento y persecución por parte de entidades demoníacas, decidió que no podía seguir viviendo bajo la opresión del pacto que había hecho. Según sus propias palabras, tomó la decisión de cortar el pacto de manera unilateral, lo que significa que decidió, por su propia voluntad y sin intermediación externa, renunciar a su acuerdo con Lucífugo Rofocale. Esta decisión es significativa porque, en la tradición esotérica, romper un pacto con una entidad demoníaca de manera unilateral es extremadamente arriesgado. Muchos creen que hacerlo sin la protección adecuada puede llevar a represalias severas por parte del demonio. Sin embargo, Josué parece haber sobrevivido a esta decisión, aunque no sin consecuencias. Al decidir romper el pacto, Josué también tuvo que deshacerse del anillo. Para lograr esto, se sometió a un exorcismo, durante el cual casi tuvieron que quitarle el dedo donde estaba el anillo para sacárselo. Este acto fue crucial en su proceso de desvinculación del poder demoníaco, pero también lo dejó vulnerable ante las entidades que antes controlaba. En sus relatos más recientes, Josué Velázquez ha mencionado la aparición de nuevas entidades demoníacas, a las que denomina pingos. Estos seres, según su testimonio, son diferentes de las entidades demoníacas que lo atormentaban cuando estaba bajo el pacto de Lucífugo Rofocale. La aparición de estos pingos ha generado tanto intriga como temor, ya que su presencia parece estar vinculada a las secuelas de su ruptura unilateral del pacto. Josué describe a los pingos como entidades demoníacas, pero distintas en naturaleza y comportamiento de las que lo atormentaban durante su pacto. Según él,
Estas nuevas entidades son más sutiles en su aproximación, pero no por ello menos peligrosas. A diferencia de las entidades anteriores, que eran más agresivas y directas, los pingos parecen operar de manera más sigilosa, causando perturbaciones psicológicas y emocionales en lugar de manifestaciones físicas violentas. Los pingos son descritos por Josué como figuras sombrías y pequeñas, similares a sombras infantiles, pero con una presencia inquietante y maliciosa. Estas entidades lo atormentan especialmente cuando está en su cama, danzando a su alrededor y emitiendo gruñidos y murmullos que le impiden dormir. Josué ha descrito algunas de estas entidades como sombras largas y delgadas, mientras que otras se parecen a enanos con grandes barrigas y caras de adultos. Esta combinación de apariencia y comportamiento les infunde un miedo particular. Josué sugiere que estas entidades podrían ser una especie de residuo del pacto roto, o incluso entidades nuevas atraídas por la energía residual negativa que quedó tras la ruptura del pacto con Lucífugo. Asimismo, dentro de las entidades que Josué Velázquez llama pingos, se encuentran los inquietantes niños demoníacos. Estos seres, descritos como enanos con características grotescas y desproporcionadas, aparecen especialmente en momentos de vulnerabilidad, como durante sus entrevistas o cuando está solo en su casa. Los niños demoníacos emiten sonidos perturbadores como gruñidos, gritos agudos y lamentos que intensifican el terror que Josué experimenta. Su apariencia infantil distorsionada, combinada con expresiones demoníacas, los hace especialmente inquietantes en comparación con otros pingos, ya que representan una distorsión grotesca de la inocencia y un ataque directo a sus miedos más profundos. Por otra parte, además de las entidades demoníacas, Josué ha comentado que la energía oscura que lo rodea también atrae a personas fallecidas, quienes, aunque se mantienen a distancia, se hacen visibles debido a la influencia de los demonios. A pesar de su presencia, estos espíritus no interfieren directamente en su vida, pero su existencia es un recordatorio constante del mundo espiritual que lo rodea. Protección. Josué Velázquez lleva consigo un báculo hecho de un fémur de un fraile antiguo, preparado en Brasil. Este báculo actúa como un talismán protector contra las entidades demoníacas que lo atormentan, proporcionando una defensa espiritual. Complementa su protección con una piel especial que usa durante el sueño, diseñada para protegerlo de las manifestaciones paranormales mientras duerme. Ambos elementos son cruciales en su esfuerzo por mantener a raya las fuerzas oscuras que lo rodean. Obras de indulgencia y el purgatorio. Después de romper el pacto, Josué ha mencionado que se ha dedicado a realizar obras de indulgencia. En la teología católica, las indulgencias son actos de devoción, oración o caridad que los fieles realizan para reducir el tiempo que ellos o sus seres queridos pasarán en el purgatorio. Josué ha expresado que realiza estas obras como un acto de penitencia, buscando redimir el tiempo que cree que podría pasar en el purgatorio debido a sus acciones pasadas y su pacto con Lucífugo. Josué menciona que, aunque asiste a la iglesia buscando indulgencia para reducir su tiempo en el purgatorio, no puede comulgar debido a que está en pecado mortal. A pesar de sus esfuerzos por obtener salvación espiritual, las entidades demoníacas lo siguen incluso dentro de la iglesia, acompañándolo y sentándose a su lado durante la misa. Esto demuestra que, aunque intenta alejarse de su pasado oscuro, las repercusiones de sus acciones lo siguen afectando profundamente. En la actualidad, Josué Velázquez vive en una zona boscosa a las afueras de la Ciudad de México, donde busca protección y fortaleza energética. Esta ubicación le permite alejarse del bullicio urbano y canalizar sus habilidades para encontrar personas perdidas y realizar actos de indulgencia espiritual. Aunque su vida está marcada por tormentos continuos debido a entidades demoníacas, el entorno natural le brinda un respiro y un espacio para sus prácticas esotéricas. El caso de Josué Velázquez es uno de los pocos relatos populares que menciona a Lucífugo Rofocale, lo que ha generado interés en esta figura dentro de la demonología. A diferencia de pactos más tradicionales con Satanás o Lucifer, la historia de Josué ofrece una visión de cómo diferentes entidades demoníacas pueden operar con sus propias reglas y castigos. La historia de este hombre sigue siendo un enigma,
una mezcla de terror, misterio y especulación. Para muchos, representa un caso real de los peligros de adentrarse en el mundo de lo oculto, mientras que para otros es un ejemplo de cómo la sugestión y el miedo pueden afectar la mente humana. Sin embargo, lo que es innegable es el impacto que su relato ha tenido en la cultura popular y en la percepción de lo sobrenatural en México. ¿Y tú, querido espectador, conocías la inquietante historia de Josué Velázquez? ¿Qué piensas? ¿Es una narrativa real ligada a lo oculto o simplemente el producto de su mente atormentada? ¿Crees que realmente es posible romper un pacto con entidades oscuras y obtener indulgencia? ¿O es una ilusión que solo añade más misterio al enigma de Josué? Tú tienes la última palabra. Tú decides qué creer, pero no te quedes con lo que te diga este canal u otro medio. Investiga, indaga, siempre busca más allá de lo evidente. Si algo te llamó la atención o quieres complementar, no dudes en dejarlo en la caja de comentarios. Sería interesante conocer tu opinión. ¿Tienes alguna historia que quieras compartir? Por favor, coméntala abajo o hazla llegar por escrito o audio de voz a la dirección que aparece en pantalla y podrá ser adaptada para aparecer en el canal. Gracias por tu visita. Nos vemos en otra historia asombrosa.